Para nuestra meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección que estudiaremos este sábado se titula Apostasía en el Jordán. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en la carta Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, nos decía: Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Conducción del Niño, página 412, y nos dice: la obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacer esto puede guiarlos a acciones impuras, y así se denigran todas las nobles facultades de la mente. Entremos de lleno en la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podemos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Feliz sábado, hermanos, vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 1 del día domingo 14 de junio. La pregunta A nos dice: ¿qué pretendía hacer Balac, rey de Moab? ¿Y por qué? En el libro de Números, capítulo 22, versículos 2, 3 y del 5 al 7, vemos que el rey intentaba vencer a Israel porque veía que era un pueblo grande y que ya había derrotado al amorreo. Por miedo a ser vencido, llama a una persona llamada Balaam para que maldijera al pueblo y de esa manera poder conseguir alguna ventaja sobre el pueblo de Jehová. La pregunta B nos dice: ¿por qué Balaam no pudo maldecir a Israel? Balaam, al ser contratado por el rey, explicó que si Dios quisiera maldecir al pueblo, lo haría, pero si Dios no quiere maldecir al pueblo, él no podría hacer nada. Y es así que lo expresa en el libro de Números, capítulo 23, versículo 8, que dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de condenar al que Jehová no ha condenado? Explicando así de que Dios es poderoso y solamente se puede hacer la voluntad que Dios quiere, y no la del hombre. La pregunta C dice: ¿qué hecho acerca del estado espiritual de Israel era otra razón por la cual no podía ser maldecidos? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. ¿Cómo es esto muy alentador para nosotros? Podemos encontrar en la nota perteneciente a Patriarcas y Profetas, página 477, lo siguiente: mientras estuviera bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuese de tal manera dominado por el poder divino, que se viese obligado a pronunciar, en vez de imprecaciones, las más ricas y las más preciosas promesas en lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujese a los impíos a que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios. Si somos fieles a Dios, si lo amamos y guardamos sus mandamientos, vamos a recordar no solamente este suceso, sino también aquello que está escrito en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Recordemos esto, hermanos. Seamos fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Nos guarda y nos protege de todo mal. Tengamos así un lindo sábado y sigamos estudiando esta lección que es muy interesante. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día lunes 15 de junio estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Bendiciones y promesas proféticas. La pregunta A nos dice: ¿qué bendiciones inspiró Dios a Balaam para que pronunciara sobre Israel? Cuando el pueblo de Israel regresó al Jordán después de la conquista de Basán, acamparon a la orilla del río, un poco más arriba que el punto de desembocadura en el Mar Muerto, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la frontera de Moab. Balac, rey de Moab, llevó a Balaam a 3 lugares altos, desde donde se podía ver el pueblo de Israel acampando, para que desde allí los maldijera. Pero en vez de maldecir, el profeta inspirado por Dios solo profirió bendiciones. El escudo protector de Dios estaba sobre su pueblo y no dejó que Balaam lo maldijera. La primera bendición la podemos encontrar en Números 23, 7 al 10. Y nos dice: He aquí un pueblo que habita apartado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona con la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. La segunda bendición la encontramos en el versículo 18 al 24. Y vamos a leer el 24, que nos dice: He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Y la tercera bendición la encontramos en el capítulo 24, del 5 al 9. Y vamos a leer del 7 al 9, que nos dice: De su mano destilará agua, y su simiente será en muchas aguas. Y se enaltecerá su rey más que Agab, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de unicornio. Comerá a las naciones sus enemigas y desmenuzará sus huesos y asaeteará con saeta. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. La pregunta B nos dice: ¿qué profecía pronunció entonces Balaam sobre Israel y el Mesías venidero? Balaam también profetizó el nacimiento de Cristo. Y nos dice el versículo 24, el capítulo 24 de Números, el versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Una partecita de la nota nos dice que por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habrían transmitido por la tradición de siglo en siglo. La pregunta C nos dice: ¿qué profetizó Balaam sobre el destino de las naciones que entonces habitaban en la tierra prometida? Números 24, 17 al 23 nos dice que Balaam profetizó la destrucción de estas naciones. De Edom, de Amalek, profetizó que iba a ser raído de la tierra, y del Cineo, que iba a ser llevado cautivo a Asiria. La última parte de la nota nos dice que las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les ha sido dada las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. En Patriarcas y Profetas, el capítulo 476, el párrafo 1 nos dice lo siguiente. Dice que Balaam contempló el incremento y la prosperidad del verdadero Israel de Dios hasta el fin. Vio como el favor especial del Altísimo asistía a los que le amaban y le temen. Los vio sostenidos por su brazo entrar en el valle de la sombra de muerte, y les vio salir de la tumba coronados de gloria, honor e inmortalidad. Vio a los redimidos regocijarse en la gloria imperecedera de la tierra renovada. Mirando las escenas exclamó: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y al ver la corona de gloria en cada frente y el regocijo que resplandecía en los semblantes, contempló con anticipo aquella vida ilimitada de pura felicidad. Rogó solamente: muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Un feliz sábado a todos. Ahora tenemos el tercer tópico, que lleva por título
la maldición nunca vendrá sin causa. La primera pregunta nos dice: ¿con qué atractivos intentó Satanás enredar a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida? El versículo de Números, capítulo 25, versículo 1, nos dice que estaban en la tierra de Sitim, esto es, en las inmediaciones del río Jordán, donde ya no había un desierto como el que habían transcurrido en los años anteriores, sino que era un lugar agradable, con árboles, seguramente árboles frutales quizá, y el trabajo no era el mismo. El espíritu de profecía nos dice que la vida cómoda e inactiva produjo sus efectos demoralizadores. La necesidad de trabajo por las inclemencias del desierto ya no estaban. Entonces ahora el versículo nos decía que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. El libro Patriarcas y Profetas nos aclara que tenían por objeto seducirlos para hacerles violar la ley de Dios. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad. Y la pregunta B nos dice: ¿qué hicieron los moabitas para alejar aún más a Israel de Dios? Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. En otras palabras, invitaron a sus festividades, a sus momentos de alegría y placer. Eran los lugares a donde fueron invitados. El espíritu de profecía nos agrega algo, que Balaam había dado el consejo de celebrar estas fiestas, y él hacía su parte, la de invitar. Qué importante entonces es que podamos tener presente la voluntad de Dios para poder discernir esta situación crítica. Secretamente se concertó que Balaam debía hacer eso. De la nota lo extraigo. Su trabajo tenía que ver con que ellos lo consideraban profeta de Dios. Estaban aprovechando su influencia. Pero es interesante que no aclara que hayan ido sin saber. La nota nos dice: se aventuraron a pisar terreno prohibido. Era un lugar que ellos sabían que no debían ir, pero había algunos elementos importantes en esta circunstancia. Lo primero que menciona es la música. ¿Cuánto nos afecta la música? ¿Cuánto nos atrae? ¿Y el baile? Y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Cuando habla de vestales se refiere a jóvenes que dedicaban su vida a su diosa o su dios, y sin duda promovían los rituales y prácticas de estos dioses paganos. Mientras participaban de esta alegría, de estos festines, el vino ofuscó sus mentes y quebrantó las vallas del dominio propio. Y entonces quedó abierta a la pasión. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley de Dios. Veamos por qué fue tan importante la convocatoria y tenía que ver con quién los había invitado. La pregunta C nos dice: ¿qué tan rápido castigo envió Dios a los desobedientes? El versículo 3 nos decía: y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No tenemos el detalle de cómo es que se encendió, pero este es el indicio que algo sucedió con el pueblo. Y la nota nos dice, la primera parte dice: estalló en el campamento una terrible pestilencia. Entonces ahí podemos vincular qué es lo que sucedió tan rápido. Entonces es esta terrible pestilencia. Hay unos versículos que en esta lección no son mencionados, que son los versículos del 6 al 9, pero finalizando este versículo 9, nos dice que cuando este sacerdote, que en su celo por Dios le quitó la vida a este príncipe y a esta princesa madianita, nos dice la última oración de Números 25:8, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero eso aparte de lo que Dios le había ordenado a Moisés en cuanto al trato que se debía dar a estas personas. Dice que el versículo
5 dice: entonces Moisés dijo a los jueces, no le dijo al pueblo, le dijo a los jueces, que debían matar a los príncipes, a los que estaban involucrados en este desagrado para con Dios. Y esto es para que la congregación, como nos dice la nota en el final, al ver la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía a Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Entonces veamos cómo el enemigo trabajó para perjudicar al pueblo de Dios, un pueblo que era luz en el mundo, de donde iba a venir el Mesías, y que por lo tanto es importante que tengamos presente esta experiencia para no aventurarnos en terreno prohibido, sino estar lo más lejos de desagradar a Dios. Amén. Seguimos estudiando el día miércoles la trampa de la sensualidad. La pregunta dice: ¿qué pecados hay entre las obras de la naturaleza humana pecaminosa? Según el texto de Gálatas, menciona que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Ahora, ¿qué tan frecuente es este pecado actualmente? El Espíritu y Profecía aclara en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, que la disolución es el pecado característica de esta era. Ahora, ¿por qué es tan característico? Hoy nosotros podemos observar que una de las formas como se manifiesta es a través de la pornografía. El consumo de la pornografía es una de las cosas que más se consumen actualmente en Internet. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a la pregunta B. Al hallarnos hoy en las fronteras de la Canaán celestial, ¿qué lección podemos aprender de la apostasía de Israel en el Jordán? En el texto de 1 Corintios, nosotros podemos observar de que después de muchos años está la misma aclaración a través del apóstol Pablo, que dice: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y finalmente nos da un buen consejo: el que piense estar firme, ojo, mire que no caiga. Ahora bien, han pasado muchos siglos. ¿Y qué comenta el Espíritu y Profecía en el libro Patriarcas y Profetas? Que Satanás, al igual como hizo con el pueblo de Israel, cuando estaba por ahí para entrar a la tierra prometida, vuelve a presentar la misma trampa. Dice, emplea los mismos agentes que hace 3.000 años. Y aquí debemos resaltar algunos: las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines, el vino, la cerveza, el alcohol. Tienta a los seres humanos a violar el 7º mandamiento, que es: no adulterarás o no fornicarás, según el texto de Patriarcas y Profetas, página 488. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona este pecado, el pecado de la sensualidad? El Espíritu y Profecía también menciona en la página 489 que la sensualidad debilita la mente y degrada a la persona. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la sagrada obligación impuesta por la ley de Dios, apreciar el sacrificio de Cristo o justipreciar el alma. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a estudiar en esta oportunidad la lección de esta semana, cuyo título era Apostasía en el Jordán. Y el día jueves titula Evitando los pecados de esta época. La primera pregunta nos dice: ¿qué advertencias nos protegerán en la apostasía, especialmente hoy en nuestra preparación para el cielo? El apóstol Pablo allí nos dice que debemos salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el apóstol Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ninguno que es amigo del mundo puede ser amigo de Dios.
Entonces, ¿cómo acontecieron los pecados de Israel? Porque ellos se relacionaron con los idólatras, participaron en sus fiestas, en sus diversiones, y entonces fueron inducidos a violar la ley de Dios. Si nosotros hoy nos amistamos con el mundo, somos llevados a compartir las actividades que ellos realizan, y sabemos que las actividades que ellos realizan no distan hoy día demasiado de lo que hacían los pueblos paganos de la antigüedad. Hoy día, cuando se reúnen los jóvenes, se deleitan en los festines, en el baile, en el alcohol, ¿sí?, en la sensualidad, los mismos pecados que acontecieron al pueblo de Israel a orillas de la Canaán celestial. Es por esto que Dios nos pide que como su pueblo nos mantengamos distintos del mundo, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestros principios y en nuestras prácticas. Sabemos que es muy fácil cuando compartimos con otras personas tender a imitarlas. Por eso debiéramos de rodearnos de amigos que sean de nuestro pueblo, que compartan nuestra fe, que compartan nuestros principios, y así no seremos tentados a realizar las mismas actividades que realizaron los israelitas a orillas de la Canaán. Recordemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos es algo que está muy distante de amar los placeres del mundo, de tener su amistad y de participar en sus diversiones. No puede haber concordia, como dice la Biblia, entre Cristo y Belial. Entonces, si amamos a Jesús y seguimos a Cristo y esperamos entrar en la Canaán celestial, estando entonces en puertas de este acontecimiento, debemos ser sobrios, velar y orar para que Dios nos pueda librar de las tentaciones que Satanás nos presenta, que son, como decíamos, muy similares a las que presentó al pueblo de Israel. Que Dios nos ayude para que podamos mantenernos separados y distintos de las prácticas y de la compañía de los que no aman ni temen a Dios. La segunda pregunta nos dice: ¿qué podemos hacer para evitar la inmoralidad? El apóstol Pablo nos invita en Filipenses 4:8 a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud y alabanza. En esto debemos pensar. Entonces es bien importante recordar que en las cosas en las que se espacía nuestra mente, esto después vamos a ser estimulados a realizar. Dice la nota que los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacíe al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Entonces, en vez de perder nuestro tiempo mirando publicaciones que no edifican, escuchando música que no agrada a Dios o mirando las redes sociales, etc., debemos enfocar nuestra mente en pensar, en hablar y en meditar en Jesús, en escuchar alabanzas. Debemos, dice que el espíritu de profecía, guardar cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos, para que todas las cosas espantosas que se realizan en el mundo, todas las cosas inmorales, como también todas las cosas terribles que ocurren por causa de la criminalidad en este mundo, no llenen nuestra mente. ¿Cómo podemos o cómo pueden entrar estas cosas en nuestra casa hoy en día? A través de los diarios, a través de las revistas, a través de internet, a través del celular, ¿sí? Hay diversos medios que el enemigo utiliza para sugerirnos el pecado. Entonces, a fin de poder ser sabios y guardar las avenidas de nuestra alma, debemos tapar nuestros oídos y nuestros ojos para no percibir las cosas malas, ni obtener, dice el espíritu de profecía, un conocimiento que mancille la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros actos. No debemos acercarnos ni siquiera y aproximarnos al peligro, porque esto sería jugar con los intereses de nuestra alma y de nuestra salvación. Entonces, la pureza moral
debe ser justamente una de las cosas que más debemos guardar, porque Satanás obra de continuo para, a través de todos estos medios que hemos ido mencionando, tratar de llenar nuestra mente justamente con pensamientos impuros. Espaciémonos entonces en Jesús, que Él sea nuestro supremo afecto y pensamiento diario. Dice la nota: diríjase vuestro amor a aquellas cosas que Jesús amaba y apártese de aquellas cosas que no darán fortaleza a los impulsos correctos. Cuando meditamos en Jesús, en su misión, cuando vino a salvar a su pueblo de sus pecados, cuando estamos llenos e imbuidos de pensamientos celestiales, nuestra fe, nuestro amor crece, nuestras oraciones son más poderosas, estamos llenos de fe, de amor, y realmente no entran en nuestra mente ningún otro pensamiento pecaminoso. Que esta sea nuestra experiencia, es mi deseo y oración. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos. Feliz Santo Sábado. Es un gusto estar en esta mañana nuevamente con ustedes para poder compartir más sobre las Sagradas Escrituras. Y a continuación vamos a hacer un resumen breve de lo que fue nuestra lección de esta semana bajo el título Apostasía en el Jordán. 1 Corintios 10:12 nos resume lo que fue nuestra lección, así que el que piensa estar firme mire que no caiga. Atendamos la lección bajo el título El favor de Dios es nuestra protección, estudiada el domingo 14 de junio. Hablamos sobre el rey Balac. Este rey quiso maldecir a Israel cuando él vio al pueblo asentado cerca de sus tierras, y su temor y miedo hicieron que trajeran a Balaam, un profeta que sirvió un tiempo a Dios, pero que se prestó para atraer el mal a los israelitas. Pero de Israel se dice de que él estaba confiado. Estaba confiado, según 23:21 de Números: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, júbilo de rey. Pueblo de Dios estaba entonces ahí confiado a Dios. Y de acá sacamos una preciosa lección. Habla de que el favor que se le concedió en esta ocasión a Israel de parte de Dios había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Podemos nosotros también tener esta preciosa promesa. Tópico de lunes: bendiciones y promesas. Vamos a entender las bendiciones. La primera bendición que se nos da es de que Israel no podía ser maldecido porque la bendición de Dios descansaba sobre ellos. A ellos también se los observó como un pueblo organizado y ordenado por su gran jefe, quien era Cristo, por supuesto. Se dijo de ellos que crecerían en número y se convertirían en una nación. La segunda bendición: Dios es honrado como quien cumple sus promesas. También su aprobación si el pueblo se mantiene fiel, y vuelve a enfatizar nuevamente en esta promesa que el pueblo de Dios tomaría las tierras de Canaán. Y en la tercera bendición, una vez que Israel habitaba la tierra prometida como heredad, sería una nación próspera como recompensa de su fidelidad a Dios. Y una profecía que era la más esperada: la llegada del Mesías. Qué lindo. Entonces, acá podemos entender cuán precioso es el Señor cumpliendo sus preciosas promesas. En el tópico del martes entendemos: la maldición nunca vendrá sin causa. Por descuido, Israel es entrampado y cae en el pecado de la fornicación y la idolatría. Por causa de este pecado, aquella nación hasta entonces bendecida sería culpable ante Dios y atraería rápidamente los juicios divinos, los cuales no se hicieron esperar. Ejecutándose inmediatamente, perecieron del pueblo 24,000 personas, comenzando con aquellos que tenían puestos de responsabilidad más altos, dando Dios de esta forma a entender al pueblo que Dios es imparcial y que castigará el pecado. Dios es un Dios que Él aborrece el mal, aborrece el pecado, y nosotros entendemos por lo que está escrito de que
los ofensores fueron muertos y que sus cuerpos fueron colgados a la vista del pueblo para percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas y adquirir así un sentido profundo de cuánto aborrece Dios el pecado y su ira contra ellos. La trampa de la sensualidad, estudiamos el tópico del miércoles. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad consiste en atraer la atención y generar una reacción vinculando a la sexualidad. En su sentido más amplio, la sensualidad se asocia a los sentidos. De este modo, una persona sensual provoca esto a través de la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto. Bien, la Sagrada Escritura considera esto como un pecado de la carne, que lleva a la fornicación, al adulterio y a la inmundicia. Esto nosotros lo leímos en Gálatas 5:19. Entonces, el consejo para nosotros es no fornicar, no alimentar la carne. En otras palabras, nuestra naturaleza humana y sus bajas pasiones, sus bajos deseos. Y las lecciones que nosotros aprendemos finalmente, y en esta oportunidad quiero dar unas palabras a nuestros queridos jóvenes, porque es a ellos a quien Dios llama de forma especial. ¿Cuál es el llamado? Dios nos llama a salir de en medio de todo lo que tiene que ver con el pecado y los que lo practican para mantener la protección y la aprobación divina. Uno de los textos nos habla sobre lo que es la templanza y la pregunta es, ¿qué es la templanza? Bueno, la templanza tiene que ver con el dominio propio bajo la dirección divina, sobriedad o moderación del carácter. En otras palabras, una virtud moral. Y las Sagradas Escrituras finalmente nos dan un precioso consejo, una amonestación. Por lo demás, hermanos, jóvenes, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Ojalá que estas preciosas lecciones nos hagan ver entonces de que no podemos confiarnos. Bien dice el texto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios sea nuestra ayuda en mi deseo y oración. Amén.